Padre, yo te doy gracias por tu amor, tu bondad, tu justicia y tu misericordia, Señor. Concede que esta palabra, Señor, que traigo hoy, Señor amado, eh, sea de bendición para muchas personas y que seas tú, Señor, usándome, Dios, para hablarle a otros, Padre bueno, y también a mi vida, Padre. Gracias, Padre. Te alabo en el nombre de Cristo Jesús. Toma el control de mi carne, Señor, para que no, para que este tiempo no hiera a nadie, no lastime a nadie, Señor, sino que sea siempre para edificación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, el tema que traigo hoy vamos a leer el Salmo 34 y el tema que traigo es alcanzar un buen testimonio. El proceso de conversión y el nacimiento espiritual. Este tema lo traigo a raíz de este pastor. Recientemente yo estaba en comunión con una persona, con una mujer, pero hubo inconvenientes para seguir teniendo comunión con ella, pero en el espíritu. O sea, en este momento yo estoy orando por esta persona, eh, para dar una buena respuesta, para el Señor me diga cómo debo hacer, pero ahora sí la sigo escuchando, no la sigo escuchando, que sea la voluntad de Dios. Pero ahora, como igual yo debo seguir escuchando palabra, mis hermanos, a mí lo que más me gusta es escuchar diariamente a un hermano en Cristo, al igual que me gusta orar diariamente, al igual que me gusta leer la palabra. Ahora ustedes dicen, ese gusto es desde la carne. No, ese gusto es desde el espíritu, ¿cierto? Es un gusto espiritual. Pero que yo quiera orar, no. Yo en mi carne yo quiero no hacer absolutamente nada, sino les voy a confesar, yo soy adicta al internet, a ver videos, a ver TikTok, a ver esto. ¿Y por qué les confieso esto? Para que no tengan un concepto de mí que no tienen que tener, ¿cierto? No piensen de mí que es que no, yo les predico por gracia de Dios, por amor de Dios, y no quiero ante ustedes aparentar algo que no soy. Cada uno de nosotros tenemos nuestras debilidades. Es tanta mi debilidad por esto que en este momento estoy grabando desde una biblioteca, porque no tengo, todo se me ha dañado. O sea, se me dañó, tenía 2 celulares y se me han dañado. O sea, es Dios quitándome esa adicción por medio de dañar los objetos. Entonces, cuando yo no tengo esto en la casa, yo no tengo problema. Yo hago mis cosas, pero cuando yo estoy con estos objetos en mi casa y empiezo a ver cualquier videíto, ya sigo, y eso me lleva a que tenga inconvenientes, me quedo ahí pegada y no hago lo que tengo que hacer día a día, mis amados. Entonces ese es mi inconveniente, esa es mi adicción. Ahora, Dios me la quitará, no me la quitará, pues también he empezado a hacer un ayuno en este tiempo para que Dios me ayude en esa parte y que se haga su voluntad. Si su voluntad es como a Pablo le dijo que no le iba a quitar el aguijón, que le dijo que se quedara con ese aguijón, que se bastara en la gracia de Dios. Entonces, yo no necesito que Dios me quite esta adicción, ¿sí? O sea, yo no la necesito obligatoriamente, yo lo voy a seguir sí o sí, con ella o sin ella, porque de eso se trata. Uno sigue a Dios con todo lo que uno tiene. Tiene una debilidad, pues aún con esa debilidad sigue a Dios. Pero en este caso, lo que Dios hace es que Dios simplemente llegó y cortó totalmente que yo pueda tener acceso a un celular, ¿cierto? Entonces, o algún computador. Sí tengo acceso a ellos por las noches, pero entonces estoy voy a empezar ese ayuno para decirle al Señor que me ayude. Si ustedes pueden orar por mí, oren por mí, mis amados, les agradecería muchísimo. Y bueno, entonces yo escuchaba a esa chica, pero ya no tengo conexión con ella, espiritualmente no me siento ahorita como capaz de oírla. Y yo no oigo a alguien por obligación, porque alguien me diga, sino porque en mi espíritu yo diga sí. Y muchas veces, entonces, este hombre es un hombre, ese hombre del que voy a sacar como la predicación de hoy. eh, es este hombre, se llama Juan Manuel Vaz. ¿Qué tengo que decir de este hombre? Voy a quitarlo, lo puse ahí para que ustedes vean a qué video es que estoy reaccionando, pero lo voy a quitar para que no haya como, no sé, que no me cancelen el video. Bueno, les voy a hablar de ese hombre. Con este hombre, hermano, si usted llega a oír este video, primero que todo, quiero decirle que no
Mi intención no es herirlo, sino abrir mi corazón para justamente mostrar que es muy diferente lo que es la carne, lo que es el espíritu. La carne, mis amados, a veces nos confundimos y pensamos que carne es pecado, es pecado, no. Carne es el alma y el cuerpo que tenemos actualmente, ¿cierto? Un alma y un cuerpo que están en camino a la perfección. En el camino a la... Bueno, el cuerpo no está en camino a la perfección, mis amados. El alma sí está en camino a la perfección. ¿Por qué este cuerpo no está en camino a la perfección? Porque este cuerpo simplemente se va a podrir. Dice Juan, aunque mi hombre exterior se va desgastando, o sea, el cuerpo, mi hombre interior se renueva cada día, ¿cierto? Ese hombre interior, uno podría decirlo, ¿qué es el hombre interior? Diríamos el espíritu o es el alma. Voy a decir que es el alma, el hombre interior que se va renovando día a día es el alma, es mi yo, ¿cierto? Mi yo, mi identidad, quién soy yo, porque en el espíritu, mis amados, pienso yo, no sé, ustedes si tienen alguna escritura, no sé, si tienen alguna escritura por ahí, igual como yo no dejo pues para comentarios, para debatir, porque no me gusta esto, pero voy a crear más adelantico como un correíto donde ustedes se puedan comunicar conmigo y decirme sus inquietudes o sus cosas para que nos podamos como interrelacionar. No me gustan los comentarios ya por cuestiones personales, ¿cierto? Entonces no quiero dejar comentarios en mis canales. Ustedes ven, no hay comentarios ni en YouTube ni en TikTok. Bueno, entonces, ¿qué pasa con este hermano en Cristo? Con este hermano en Cristo, entonces hay que diferenciar la carne del espíritu, mis amados. Carne es cuerpo y alma. Lo que no es espíritu, eso es carne. O sea, nuestra alma es carne, nuestra alma no es espíritu. ¿Sí? Es parte de la carne, está ligada a la carne. Y esto no significa que nuestra alma antes a toda hora vaya a estar pecando. No, nuestra alma es tentada y tiene posibilidades de pecar y realmente nosotros pecamos todos los días pecamos. Mis amados, por eso es que cada día tenemos que decirle al Señor, perdóname, Señor. Ahora, no me refiero a estos pecados que el Señor ya dijo, el adulterio, la fornicación, la hechicería, robar, matar. No me refiero a practicar un pecado continuamente así, sino que nosotros pecamos diariamente solamente de pensamiento, pensar mal de un hermano, actuar bajo impulso, ¿cierto? Pero el Señor dice que si alguno, pues, que lo que el Señor pide es que no practiquemos el pecado. Y realmente no es que Dios nos está diciendo no practiquemos el pecado, es que un hijo de Dios no puede practicar el pecado, es simple y sencillo, su naturaleza es nacida de Dios, no puede practicar, ¿cierto? Nosotros antes de nacer de Dios podíamos practicar el pecado sin problema, sin obstáculos, en la medida según nuestra conciencia, porque aún teníamos una conciencia que no nos dejaba ir más allá, ¿cierto? Pero igual practicamos estos pecados de inmoralidad sexual, estos pecados de odio, de rencor, practicamos estos pecados de robar, de desear, o sea, todos esos pecados que están como en los 10 mandamientos, ¿cierto? Deshonramos a nuestros padres y todos esos mandamientos. Deseamos la mujer o el hombre del prójimo y muchas cosas, pero en Cristo esto no se puede convertir no podemos practicar de sí. Hay veces que el hermano se aparta de Dios por un momento, como le pasó al hijo pródigo, ¿cierto? Esta parábola la trajo el Señor diciendo el reino de los cielos es semejante a esto. Entonces, si el Señor dio esa parábola, yo sí creo que hay personas que se pueden apartar de Dios y por un tiempo, un año, no sé cuánto tiempo, según la misericordia de Dios, pueden estar alejados de Dios, ¿cierto? Alejados de Dios en pecado. Eso no significa, o sea, estar fuera de la comunión con Dios, porque no hay comunión. Pero, sin embargo, esas personas, la diferencia, si han nacido de Dios, es que ellos nunca apostatan de la fe, ellos nunca niegan a Dios, y en su interior siempre hay en ellos un miedo, incluso a perder la salvación. Y se lo digo por experiencia propia, porque yo me he apartado de Dios por 2, 3 meses, por 6 meses, entonces, conociendo a Dios y diciéndoles a ustedes,
creyendo que nació de nuevo, o sea, con la certeza de nació de nuevo. Pero cuando estoy apartada de Dios no tengo esa certeza, mis amados. O sea, se me quita. O sea, se me quita totalmente esa certeza, porque uno se olvida que tiene un padre. Recuerden que el hijo pródigo, si uno tuviera la certeza de que es salvo cuando está en pecado, pues dejaría de pecar, mis amados, porque es la certeza de la salvación. El hijo pródigo cuando volvió en sí dijo, ay, volvió en sí, o sea, volvió, era como si estuviera dormido. O sea, cuando alguien se aleja de Dios es como si se hubiera ido, como si se hubiera dormido, como si se hubiera, lo hubieran hechizado, lo hubieran embrujado, está en otro cuento. Pero cuando uno vuelve en sí es como si estuviera en un coma espiritual, ¿cierto? Pero aún en ese coma espiritual no niega a Jesús, y eso es fundamental, no niega a Jesús, reconoce que es su pecado, reconoce que está alejado de Dios y vive su vida con placer o no con placer, como el hijo pródigo, pero llega un punto en el que el Señor nunca nos va a satisfacer el mundo, jamás. A un hijo de Dios lo va a satisfacer el mundo. El mundo aborrece a los hijos de Dios. Entonces alguien que encuentra placer en el mundo y este mundo no lo vomita, ¿cierto? No lo vomita, es porque muy posiblemente no nació de Dios. El hijo pródigo, el mundo lo vomitó, o sea, el mundo todo fue para atrás. Se fue, hubo escasez, hubo hambre y él estuvo por ahí en la inmunda con ganas de comerse la comida de los cerdos, pero ni aún así esa comida le daban. O sea, el mundo lo despreció totalmente, y eso es una persona que ha nacido de Dios, que ha conocido a Dios y que realmente ha nacido de Dios. Cuando se va al mundo, el mundo lo vomita, pero esa persona no niega a Dios. Y hay otra característica fundamental en esta persona que se va, que se aleja de Dios, que está en un tiempo como de adormecimiento espiritual. Esta persona tiene otra característica que la vemos en el hijo pródigo. Él le dice a su padre, dame que me voy. O sea, no se queda en la congregación haciéndose pasar por santo, por bueno, por justo. No se queda en la congregación, no se queda en un púlpito predicando. Por eso cuando hay una persona que estuvo predicando de Dios y después se descubre que estaba en pecado, no que cayó en pecado, porque caer en pecado puede haber sido un día, ¿cierto? Un día nomás y ya, y se arrepintió y bueno, y volvió donde Dios. ¿Por qué esa persona tendría que dejar de predicar? Yo no le veo razón para que deje de predicar. Y si Dios le guardó, ya si la congregación dice, no, hay que dejarlo sin predicar, está bien. Pero esa misma persona puede ir incluso y confesar su pecado ante la iglesia y decir, no me siento digno de predicar en este momento, por eso, o lo que le diga a Dios. Pero lo que sí es claro es que no se queda ahí en un continuo pecado de un mes, de 2 meses, de 3 meses, de 10 años y predicando. Mis amados, esa persona no ha nacido de Dios. Cualquier persona que está practicando el pecado continuamente sin haberse apartado de Dios, esa persona no ha nacido de Dios. ¿Cierto? No ha nacido de Dios. Aquel que se quiere enmascarar, aquel que quiere engañar a otros. El hijo pródigo no quiso engañar a su padre. No, ni hacerse pasar. Él sabía que con su padre, porque este padre es espiritual, es Dios. Él sabía que con su padre no tenía comunión si estaba en esas cosas de gastando su plata con prostitutas. No podía, porque no, el padre era santo, porque el padre es Dios mismo. Entonces él sabía eso. Entonces, ¿qué le dijo? Dame lo mío. ¿Qué es lo mío? Nuestra alma, o sea, devuélveme el libre albedrío. Dame mi libre albedrío, yo voy a ir a hacer. Dame mi herencia, o digamos así, mi libre albedrío, y yo voy a ir a hacer con él lo que yo quiera, ¿cierto? Nosotros tenemos 2 herencias, nuestro libre albedrío, pero tenemos una herencia mayor, nuestra salvación o nuestra comunión con Dios. Más que salvación, voy a decir comunión con Dios. Nuestra herencia principal es la comunión con Dios, pero cuando no tenemos comunión con Dios, entonces se activa nuevamente el libre albedrío y le dice al Señor, déjame ser libre, Señor. Entonces déjame hacer lo que yo quiera. Y es cuando nos desviamos de Dios por un tiempo, que no sé cuánto puede ser. En mi caso, sí han sido máximo 6 meses. Y creo que no, hasta allá. Pero es eso, dame mi libre albedrío, Señor, yo voy y peco. Entonces el Señor le da su herencia de libre albedrío, va y peca. Pero cuando regresa a su padre, entrega su herencia. O sea, ya no es la herencia, tienes una comunión. Este es mi hijo y el padre le pone un anillo y bueno, y es su hijo. Entonces, mis amados, entonces hay que diferenciar la carne, otra vez que no les he hablado de mucho, pero no he podido llegar al punto, es diferenciar la carne del espíritu. Es diferente, carne es mi alma, que son mis pensamientos, o sea, que son mi mente, por decirlo así, mi mente, mi corazón, ¿cierto?
Mi mente, mi corazón y mi voluntad. Eso es mi alma, ¿cierto? Mi voluntad. Eso es mi alma, que es que yo pienso y también que yo pienso y que yo creo. O sea, con el corazón con la mente que yo pienso, pero con el corazón que yo creo, que yo amo, ¿cierto? Con el corazón se cree, pero con el corazón se ama. Y la voluntad es entonces cómo yo actúo con base en esto, no solamente en la carne. La voluntad tiene que ver, la voluntad es en el alma, que son mis decisiones, son decisiones de mi alma, pero yo puedo rendir mi alma al Espíritu. Cuando rindo mi alma al Espíritu, ¿qué es lo que estoy rindiendo? Mis pensamientos y mis emociones, las rindo a Dios. Entonces, de eso, pues no sé si eso va a hablar Juan Manuel Vaz en este de vivimos en el Espíritu o vivimos en la carne. Pero es eso, vivir en la carne es rendir nuestro ser, nuestros pensamientos y nuestros amores a Dios. Eso es vivir en el Espíritu. Entonces, en este orden de ideas, yo les decía a ustedes, en mi carne, entonces este preámbulo era para decirles a ustedes, en mi carne, a mí no me gusta Juan Manuel Vaz. O sea, no tengo una compatibilidad en mi alma con él. En mi alma, yo a veces tengo compatibilidad con gente del mundo. Se los digo así, me caen bien gente del mundo. Entonces sí, se oye muy fea esta palabra, me cae bien, pero es eso. Cuando le decimos a alguien, no, es que no me cae bien, esos bienes del alma, eso no viene del espíritu, mis amados. O sea, uno en el espíritu no le cae mal a nadie. Uno ama a todo el mundo y sabe que nuestro enemigo es Satanás, no es ninguna persona. Entonces no causa problemas con nadie, no se mete con problemas con un humano, no, porque uno es en el espíritu, ¿cierto? En el espíritu, y nuestro enemigo solamente es Satanás, que sí, a veces usa a personas, pero entonces no nos vamos a dirigir a esa persona, no vamos a ir a maltratarlo, a humillarlo, a denigrarlo, sino que vamos a orar por él, vamos a ayunar por él, y en el momento que Dios lo permita y que sea la voluntad de Dios, decirle una palabra que realmente sea que lo exhorte, ¿cierto? Especialmente a quien hay que exhortar, a esa persona que todavía puede alcanzar a Dios, porque una persona que apostata de Cristo, esa persona no se ora por ella, ni se le habla, ni se le dice nada, ya está perdido. O sea, alguien que Dios lo despreció, no hay nada que hacer con él. Es el caso de Saúl, ¿cierto? Saúl fue desterrado por Dios. Entonces, yo no creo que Saúl sea salvo. El rey Saúl, no creo que él sea salvo. Él tuvo la presencia de Dios en su vida, ¿cierto? Pero él no era salvo. Como no era salvo, mis amados, o sea, no habían nacido de nuevo. Es más la expresión. Nadie en el Antiguo Testamento había nacido de nuevo. Y eso debe quedar claro. ¿Y por qué no habían nacido de nuevo? Porque no había venido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no había venido para habitar entre nosotros en este cuerpo. ¿Por qué? Porque Cristo no había venido y había muerto. Cuando Cristo murió y resucitó, Él nos limpió. Y de esta manera nos dio una nueva naturaleza. Cambió nuestros corazones, de piedra los cambió a carne. Y fuimos renovados, nuestra naturaleza fue renovada y se nos dio, y esa muestra es que se nos dio un espíritu, un nuevo espíritu, un espíritu nuevo. Nuestro espíritu tuvo vida. Y en ese espíritu que tuvo vida vino a habitar el Espíritu Santo. Entonces en nuestro espíritu habita el Espíritu Santo. Entonces por eso es que somos nacidos de Dios. Entonces antes no había ese nacimiento espiritual, y es lo que la gente no sabe. Por eso sí hay un proceso de conversión, aunque Juan Manuel Vaz diga que no hay un proceso de conversión. En todo caso es que yo a este hombre en la carne no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Lo voy a explicar. O sea, estoy diciendo, mi carne no le gusta él, y digamos la carne de él, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no me gustan las personas que están, o sea, él está muy metido en redes y está ahí hablando a toda hora, hablando de estos pastores, o sea, habla de temas polémicos, ¿cierto? Y a mí no me gusta tanta polémica, o sea, no sé, pero no me gusta, o sea, no me gusta esa forma o no me gustaba, ¿cierto? No me gustaba o no me gusta, no sé. Pero no me gustaba esa polémica que se siembra, decir que este dijo esto, entonces vamos a reaccionar. Este dijo aquello, vamos a reaccionar. Si no me gusta más como estar enfocados en el Espíritu, en la palabra, en lo que diga Dios, ¿cierto? Más que en mirar hacia afuera y reaccionar hacia afuera. Sin embargo, si no fuera por esto, mis amados, si no fuera porque él reacciona hacia afuera, él no sería conocido y yo no sabría de él. Yo buscando en YouTube gente a quien escuchar, no encuentro, sino un montón de gente falsa, ¿cierto? Juan Manuel Vaz hasta el momento no me parece falso,
¿cierto? No me parece falso. Yo no puedo poner en mis manos al fuego por nadie, ni siquiera por mí misma lo pongo al fuego. Pero no creo que sea una persona falsa, no es, mi incompatibilidad con él no es espiritual, es en el alma, pero gracias a Dios esa incompatibilidad en el alma es que yo lo conozco, ¿cierto? Es porque él es conocido en redes. Justamente lo que a mí me disgusta de él es lo que lo hace conocido y es a su vez que nosotros podemos, o sea, él sea famoso en redes, es lo que quiero decir. Si no hubiera eso, no sería famoso. Mis amados, no se vuelve famoso alguien porque, pues generalmente no, porque predica muy bien, porque está en comunión con Dios, porque eso, no. Nosotros somos muy carnales, o sea, el mundo es muy carnal, o sea, el mundo más que carnal es natural. Porque carnal es decir, es vivir en el cuerpo y en el alma. Pero el mundo es natural porque no ha nacido de Dios. O sea, el mundo es simplemente como los animales, ¿cierto? El instintivo y todo eso. Entonces, en ese sentido, en el mundo lo que hay es esto. Es lo que hay es esto. Entonces, por eso quienes se vuelven famosos al final, estas personas. Entonces, lo que a mí me disgusta de él necesita hacerlo así. O sea, él no tiene que cambiar por mí. Porque de hecho, esa es una herramienta que Dios usa. Dios usa aún nuestra humanidad y nuestras preferencias y nuestros gustos y cosas que a otros no les van a gustar y les van a caer mal para salvación, ¿cierto? Para salvación, para crecimiento espiritual de los que ya también somos salvos. Entonces, alabado sea el Señor por el hermano que hace esto, que a mí me disgustaba antes y que incluso me puede disgustar todavía ahora. Yo no veo videos de su reacción, o sea, no me interesan, pero sí veo videos de cuando él está predicando en su iglesia, que eso es muy diferente, videos de la enseñanza bíblica. Bueno, mis amados, con este preámbulo, entonces, yo viendo con esta persona es que yo estoy empezando a tener comunión, a él le guste o no le guste, no tiene que ver con él. Mientras que tenga videitos en YouTube y yo me pueda enriquecer con él, lo voy a hacer. Entonces, esta es la primera vez que estoy viendo un video de él como tal. No, yo creo que ya había visto videos, pero no así profundamente. O sea, no como prestándole mucha atención. Bueno, y esta sí es la primera vez que voy a ver, pero no alcancé. Empecé a leer, a escuchar un video y apenas lo estaba escuchando, se me vino ya el mensaje. Dios me habló, ¿cierto? De qué debía hablar. Y es porque él dijo en esta parte, y vamos a escucharla un pedacito, donde él dice bueno, vamos a escuchar acá. Anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Fidelidad, mansedumbre, dominio propio. El cristiano que tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Aquel que es el punto que la Biblia muestra que esas dos cosas son oponentes, que se oponen entre sí, que no conviven juntos, de enseñanzas como ¿hemos nacido de nuevo o no hemos nacido de nuevo? Ay, aquella persona se está convirtiendo. No, o se ha convertido o no se ha convertido. Esa es la parte a la que yo quiero, a la que va dirigida esta predicación. Él dice, no existe eso de que se está convirtiendo, por lo contrario, para mí sí existe y voy a argumentarlo con base pues a temas bíblicos. La conversión es un proceso también, es un proceso y es lo que ignoramos, ¿cierto? Es lo que ignoramos nosotros. El nacimiento depende exclusivamente de Dios. El Señor es el que nace del Espíritu, dice, no es de voluntad de carne, no es de voluntad de varón, sino de Dios, ¿cierto? Entonces el nacimiento depende de Dios. Entonces yo no puedo nacer de nuevo, ni puedo hacer que alguien nazca de nuevo. Esa es voluntad de Dios, es algo que Dios hace, pero lo que yo sí puedo hacer es escuchar a Dios cuando Él me hace un llamado hacia Él, a que me acerque a Él, o sea, cuando no he nacido. Dios nos hace un llamado antes de haber nacido de Él. Por eso dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Dios nos hace un llamado a caminar con Él. Y en el proceso, cuando estamos caminando con Él, es Él el que hace que nazcamos de nuevo. Entonces esta parte es la que yo les quiero como mostrar. Y con base de que sí hay un proceso de conversión. No, hay un proceso de conversión. Por eso es que algunos dicen, él nació, pero entonces ¿por qué se desvió? ¿Por qué la niega a Cristo? Porque estaba en el proceso, pero fue abortado. Entonces, el nacimiento espiritual es igual que el nacimiento biológico. Hay un proceso de gestación. Y cuando el bebé ya está listo, es que se da luz. Si se da luz antes de, pues el bebé es abortado, ¿cierto?
Si nace antes de tiempo, pues el bebé simplemente va a ser abortado. Entonces es lo que sucedió con otras personas. Antes de tiempo ellos se desviaron, dejaron de estar en la gestación. Si usted en la gestación interrumpe la gestación, si por X o Y motivo un bebé interrumpe o pasa algo, pues el bebé nace. Y si nace antes de tiempo, ¿cierto? Antes de tiempo es un aborto. Entonces no llegó a ser un bebé como tal, no llegó a nacer, no llegó, no llegó a nacer como tal. Simplemente fue un aborto, porque no tenían las condiciones para vivir en esta vida. Así es una persona que aborta, eso se llama abortar el proceso, o sea, aborta el proceso de Dios. Bueno, mis amados, con esto en mente, entonces yo tengo algunos testigos. Entonces el tema que traigo hoy es el Salmo 34, alcanzar un buen testimonio, el proceso de conversión y el nacimiento espiritual. Mis amados, yo tengo varios textos al respecto para hablar de esto, pero antes de ello vamos a leer el Salmo 34, que posiblemente no tenga nada que ver con el tema. Realmente yo no lo traje porque tenga que ver con el tema, sino que a mí me gusta siempre leer siempre un salmo, hacer mi devocional mientras también les predico a ustedes. Esa es la manera como estoy haciendo últimamente. Entonces, a mí me gusta la comunión. La comunión es, yo recibo palabra de un hermano, pero a su vez yo doy palabra a otro hermano, ¿ok? Entonces, a otros hermanos, y estos hermanos son ustedes. Bueno, vamos a leer el Salmo 34 en la Biblia interlineal. Dice, de David, cuando fingió estar, esta palabra es alectad. Esto tiene que ver con alfa y omega. Entonces, de David cuando fingió estar loco. Entonces esta palabra, o sea, generalmente no es lo que la gente dice de esta palabra, pero yo he encontrado que esta palabra alectad es que en el español, o se translitera al español como la E y la T, ¿cierto? Así se translitera, mira, ET. Pero la verdad es que es la primera y la última letra del alfabeto. Y sobre todo cuando no tiene que digan algo, es la primera y la última letra del alfabeto hebreo. ¿Eso qué quiere decir? Que la podemos acompañar del alfa y omega. Entonces, cuando dice acá, yo puedo interpretar esto, ¿cierto? Es lo que yo interpreto en este momento. De David cuando fingió, y aquí dice aleptab, o sea, fingió, pero fue un fingimiento. Si uno pone a Dios ahí, fue un fingimiento que venía de Dios. No un fingimiento de engañar, de manipular, sino porque él hizo esto, él fingió ante los demás, porque él tuvo que huir de Saúl. Y para huir de Saúl, él se metió con los filisteos. Al final los filisteos fueron los que destruyeron a Saúl, fueron los que mataron a Saúl, según entiendo. Creo que fueron los filisteos los que mataron a Saúl. Entonces él fingió ante los filisteos, ante un rey filisteo, que él estaba loco. ¿Para qué? Para que no lo matara. Para que no lo matara. Entonces este fingimiento, según veo acá, no es algo malo. Hay fingimientos malos, pero hay fingimientos que son estrategias, ¿cierto? Estrategias con el enemigo. Pareciera que estaba loco, pero no estaba loco, ¿cierto? Entonces por eso nosotros no podemos juzgar a nuestro hermano qué es lo que está pasando. A veces nuestro hermano puede estar hablando mucho con un incrédulo y uno lo puede juzgar mal y decir, ay, este está perdido. Y puede ser simplemente que sea una estrategia que Dios usó, trajo a este hermano a la vida de este incrédulo para que le hable de él, para que le predique, para algo, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que mirar cuando hay un fingimiento espiritual. Por ejemplo, en este caso de mi hermano Manuel Vaz, él puede estar fingiendo espiritualmente, ¿cierto? Que es así, que le gusta debatir, que le gusta discutir, que le gusta crear contienda, ¿cierto? Es fingir, pero no es algo de la carne, sino algo del espíritu, algo que viene de Dios, algo que Dios permite. ¿Para qué? Para que por medio de eso, que es su carne, o por medio de eso que él está haciendo aparentemente en la carne, Dios sea glorificado. Por él hacer esto, David pudo salvarse. ¿Entiende? David, la mejor manera de salvarse fue irse con los filisteos, porque Saúl lo perseguía por todo Israel.
mis amados. Y Saúl, cuando perseguía a David por todo Israel, si él no podía matar a David, llegó a matar a sacerdotes, llegó a matar a otra gente que no le avisaron que David estaba ahí. Y la gente inocente, porque ni siquiera sabían que David estaba huyendo de Saúl. Ellos ni siquiera sabían eso. Entonces, mire cómo es esto. Entonces, David tuvo que ir a meterse en la boca del lobo, en la boca del león, en la boca del enemigo. Allí sí no lo encontró Saúl. Saúl allá no lo buscó, no se metió al pueblo filisteo o a la nación filistea a atacar a David. Entonces, David lo que hizo fue fingir estar loco ante Abimelech. Y este lo echó y él se fue. Entonces, bendeciré a JHWH en todo tiempo, siempre su alabanza en mi boca. Entonces, cuando él fingió, a él le llevaron a David, porque David era famoso, era el conocido de 10,000 David mató a 10,000. Entonces él era muy famoso, entonces lo llevaron ante el rey Abimelech, que era filisteo. Entonces este rey apenas se lo llevaron, dijo, ¿para qué me traen este loco? Porque David empezó a fingir que estaba loco y así lo dejó en paz. Entonces por eso dice David que esta estrategia le sirvió, porque eso es Dios el que lo hizo. Porque otro hubiera dicho, él igual mató a 10,000, vamos a matarlo, a él. Pero fue Dios fue el que le dijo, váyase para ese lugar, y él le dio la estrategia para sobrevivir. Ahora en el Salmo 34:2, entonces encontramos, en JHWH se glorifica mi alma, oigan los humildes y se alegren. Entonces él dijo, en todo tiempo yo voy a bendecir al Señor. Él está en tiempo de escasez, en tiempo de dificultad, y en ese tiempo lo ayudó. Irse, mis amados, estar en dificultades no es lo mismo que estar en el mundo, ¿cierto? La gente a veces se confunde. Cuando ve un hermano padecer, mire lo que le pasó a Job. Job estaba mal naturalmente, en el mundo estaba mal, pero espiritualmente Job no estaba mal. Estaba también que Dios daba testimonio de él. Estaba también que el diablo tuvo que ir a decirles, Señor, ¿me das permiso de que yo vaya y lo tiente? Que yo vaya y acabe con muchas cosas de él, para ver cómo responde. Y Dios le dijo, hazlo. O sea, él estaba muy bien, pero humanamente él estaba mal. Sus hijos se habían muerto, su esposa lo atosigaba todo el día y tenía una enfermedad en su cuerpo que no lo dejaba dormir. Un dolor en sus huesos, en todo su cuerpo, que él padecía en ese tiempo, que no sé cuánto duró. Pero entonces, ¿qué dice David? Que el que está en comunión con Dios debe bendecir al Señor. Y bendecir es proclamar quién es Él. Él es bueno, Él es santo, Él es justo. En mi enfermedad y en momentos de dificultad, yo no puedo decir Dios no es bueno, Dios no es santo, Dios no es justo. Aquel que en sus momentos de dificultad no puede alabar al Señor y decir que Él es bueno y que Él es santo y que Él es justo, mis amados, está como el hijo pródigo. Está lejos de Dios, aunque supuestamente no esté en pecado. Nosotros tenemos que tener una conciencia continua de alabar a Dios en nuestras dificultades, y es desde el corazón. No estoy diciendo que cuando ores le digas, Señor, gracias, sino que continuamente, a pesar de lo que estás viviendo, decir, tú eres bueno, Señor. No vivir amargado por situaciones cotidianas, por momentos que pasan en nuestra vida, por escasez, por hambre, por dificultades, por duelos familiares, ¿cierto? Sino siempre alabar al Señor. Si nosotros en esos momentos no alabamos al Señor, estamos apartados del Señor. Aunque no estemos practicando pecado, conocidos, pero si hay un pecado, no alabar al Señor. Acuérdese que el primer mandamiento es, alabarás al Señor tu Dios, adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, el primer mandamiento es, yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otro Dios delante de mí. Eso es lo que dice la Escritura, no tendrás otro Dios. Y a veces el duelo, a veces la enfermedad se convierte en un Dios que nos aparta del Señor. Entonces sí estamos teniendo idolatría en el corazón, estamos apartados de Dios. Entonces dice aquí, en JHWH se gloria mi alma, oigan los humildes y que se alegren. Entonces, ¿en qué él recibe la gloria o en qué él se engrandece? En el Señor. A pesar de todas estas dificultades, él encontraba reposo, gozo, era en el Señor. Él dice, engrandece a JHWH conmigo y exaltemos su nombre a una. Mire, es una alabanza al Señor. O sea, él está diciendo, alabémoslo en este momento que me están persiguiendo y que me estoy haciendo aquí el loco. Alabemos al Señor. O sea, él estaba loco para el mundo, pero para Dios estaba, mejor dicho, en las mejores. Busqué a JHWH y me respondió. Y de todos mis temores. Busqué a JHWH y me respondió. Y de todos mis temores me libró. Mire, esa es una respuesta. Él tenía miedo de que Abimelech lo matara, de que Saúl lo matara, pero el Señor lo libró.
Él buscó fue al Señor. Él antes que buscar un refugio en una nación enemiga, él buscó fue al Señor. Y el Señor fue el que lo guió a que se fuera allá, a Abimelech. Miraron hacia él y quedaron radiantes, y su rostro nunca se cubrirá de vergüenza. Mire qué bonito. Todo el que mira al Señor nunca se cubrirá su rostro de vergüenza. Entonces el proceso que yo les hablo a ustedes, de proceso de conversión, es esto, mirar al Señor. Cuando uno mira al Señor continuamente, al final vamos a quedar radiantes, y este es un nuevo nacimiento, y su rostro nunca se cubrirán de vergüenza. O sea, nunca más volveremos a tener vergüenza después de que el Señor nos deja radiantes, pero es porque lo miramos a Él. Por eso dice el Señor, mirarán a Él al que han traspasado. Nosotros, para un proceso para nacer de nuevo, necesitamos mirar la cruz de Cristo, necesitamos mirar que fue el que murió por nosotros, reconocerlo, saber que Él es el Hijo de Dios, ¿cierto? Aquella persona que sabe que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios, esa persona está en un proceso de conversión, porque reconoce lo fundamental, que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios que vino en carne. Si lo reconoce en su corazón, no que lo diga de palabras, lo cree en su corazón, esa persona está en un proceso de conversión. Pero ¿qué necesita hacer? Si Él es Dios, entonces tiene que oírlo, tienes que escucharlo, tiene que acercarse a Él, para que Él le hable, para que Él le diga, para que Él al final le muestre, le quite todo aquello que lo aleja, lo aparta de ese Dios que es verdadero, porque no es suficiente con decir yo creo que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, sino solamente de palabras y de creer, porque aún el diablo cree en Dios, ¿cierto? Y el diablo sabe quién es el Hijo de Dios, pero la diferencia radica es, yo creo y yo me someto a Él, yo lo escucho. Esa es la gran diferencia, en someternos a sus palabras. ¿Y esto es para quién? Para aquel que quiere estar, para aquel que reconoce que Jesús es Hijo de Dios, pero no nacido de nuevo. Tiene que estar en ese proceso, tiene que ir caminando ahí, porque solamente en creer en eso, pues termina como el diablo. El diablo va a terminar en el lago de fuego, mis amados. Ese que es Dios, entonces usted tiene que obedecerle. Por eso le digo, si yo soy su Señor, usted sabe que Jesús es el Señor, pero no es suficiente con que sepas que es el Señor, que es Dios, sino que sea tu Señor, ¿cierto? El Señor dice, si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? Si yo soy su Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy su Señor, ¿dónde está mi adoración? O algo así. Pero se necesita una respuesta. No es suficiente con decir, yo creo que es el Señor. Él tiene que ser mi Señor. Entonces, solo cuando el Señor es mi Señor, es que nazco de nuevo, ¿cierto? Si el Señor es mi Señor, entonces no es simplemente yo hacer una oración y decir, Señor, sé mi Señor, pero al mismo tiempo no dejo cosas. Si yo le estoy diciendo a él, Señor, sé mi Señor, es porque si estoy en adulterio, dejo el adulterio. Si estoy robando, dejo de robar, ¿cierto? ¿Cómo le voy a decir al Señor, sé mi Señor, si no dejo esas cosas? ¿Cierto? Debo dejarlas. Debo dejar esas cosas, si eso es lo que me impide acercarme a Él. Todo lo que me impide acercarme a Él, si Él es mi Señor y lo que Él me vaya hablando, porque es lo que Él me diga a mi corazón, ¿cierto? Lo que Él me diga, deja esto, deja esto, deja esto, tengo que irlo dejando. Bueno, leamos el 6. Este pobre clamó, y JHWH escuchó, y de todas sus angustias lo salvó. Mire, este pobre clamó. ¿Cuál fue el pobre que clamó? Pues es David. Y entonces el Señor lo libró de todas las angustias. Pero recordemos que estos salmos son proféticos. Eso era una situación especial que estaba viviendo David. Pero también esa salvación es la salvación eterna, es la más importante, mis amados. Y es que el Señor nos salve de todas nuestras angustias, que nos salve de esta carne, que nos salve de este cuerpo, ¿cierto? Que nos dé un nuevo espíritu. Entonces realmente el que está salvado de todas las angustias es aquella persona que ha nacido de nuevo. Muchas personas le dicen, Señor, quítame esta enfermedad, quítame aquello, quítame eso. Lo más importante, mis amados, es nacer de nuevo. O sea, es pedirle a Dios, acércame a ti y haz que nazca, Señor. Acércame a ti, líbrame de todas mis angustias. Porque mientras estemos sin nacer de nuevo, pues vamos a tener angustias. Ahora, naciendo de nuevo, no significa que no vamos a tener enfermedad, no significa que no vamos a tener pasar por duelos, pero lo que significa es que ahí va a estar el Señor y que somos otras personas, ¿cierto? Somos otros seres, no somos ya seres naturales, somos seres espirituales, ¿cierto? No somos seres biológicos que nacimos de mamá y papá, somos seres espirituales que nacimos del Padre, de Dios.
acampa de ángel JHWH en torno a los que le temen y los libra. Mira aquí, este ángel, esta palabra ángel o el enviado, ángel significa enviado, ¿cierto? Esta palabra mensajero, ¿cierto? Entonces, esta palabra mensajero, ¿quién? El mensajero de Dios. El mensajero de Dios, mis amados, para mí son dos personas. Los mensajeros de JHWH son dos personas, como dice Salmo 23. Tu bien y tu misericordia, y te me dice, tu vara y tu callado, ¿cierto? En la escritura dice, tu vara y tu callado, en el Salmo 23, me infundirán aliento. La vara y el callado son dos cosas muy parecidas, ¿cierto? Aunque son diferentes, ¿cierto? Son muy parecidas, la vara y el callado. Y es la que le infunden aliento. Esa vara y el callado, ¿qué es infundir aliento? Con esa vara y con ese callado, según entiendo, el pastor tocaba a las ovejas para que ellas se movieran. O sea, las molestaba y ellas se movían. Eso les daba aliento para seguir, ¿cierto? Las incomodaba. Entonces, este ángel de JHWH, vamos a decirlo, fue Jesús cuando él estuvo en la tierra, ¿cierto? Fue Jesús cuando estuvo aquí en la tierra con los apóstoles. Pero cuando Jesús murió, ahora este ángel de JHWH es el Espíritu Santo. Y él acampa, él está alrededor de los que le temen y los libra. Este ángel del Señor no está solo. El Espíritu Santo está, pero él nos trae a Jesús a nuestra vida. Recuerde que él no habla nada por sí mismo. Entonces, cuando el ángel del Señor acampa de nosotros, están acampando realmente dos. El Espíritu Santo y Jesús está a nuestro alrededor. Porque dentro del Espíritu Santo está Jesús. Recuerden, el Espíritu Santo no habla nada por sí mismo, sino que lo que oye hablar al Padre y al Hijo, y nos da a conocer, y él glorifica a Jesús en nuestra vida. Entonces este ángel es Jesucristo, es el Espíritu Santo, pero realmente es Jesús, porque el Espíritu Santo nos habla de Jesús. Nos dice, por mi gracia has sido perdonada, yo estoy contigo, yo nunca te dejaré, tú eres muy amada, ¿cierto? Es Jesús hablando a nuestros corazones. Cuando el Espíritu Santo nos habla es Jesús diciéndonos, yo te amo, yo te amo, yo te libro, yo te sano, yo quiero que estés bien. O sea, si tú quieres estar bien, yo estoy más comprometido con que tú estés bien. O sea, yo soy el más interesado en que tú estés bien, María, y cada uno de ustedes, el nombre que ustedes tienen. Si tú quieres estar bien, el más interesado en que tú estés bien, es Dios. Entonces, él acampa alrededor de los que le temen y los libra, mis amados. Entonces, el temor del Señor es esto. O sea, el Señor está ahí con aquellos que están en ese proceso de conversión, pero también con aquellos que ya hemos nacido de Dios. Es que no solamente acampa alrededor de nosotros, está dentro de nosotros. Está dentro de nosotros. El Espíritu Santo no acampa alrededor, está dentro de nosotros. Pero el que está en un proceso de conversión, el Espíritu Santo está alrededor. Y es la conciencia que le habla. Y le dice, no hagas esto, haz esto, perdona a tu mamá. Eso es Dios hablándonos. Por eso cuando la gente se niega, por eso cuando el Señor habla a alguien, pero se niega y se niega, puede perder la vida y puede ser desechado como Saúl. Dios le habló, pero Saúl desobedeció al Señor y fue desechado. Por eso el Señor le dijo a Samuel, no ores más por él, porque lo he desechado. Entonces hay un momento en que nosotros no debemos orar por una persona cuando ya fue desechada por Dios. Y es cuando alguien apostata de Cristo, habiéndolo conocido. Si alguien a mí me predica de Cristo y después dice, Cristo no es Dios, o más que decir, sí, o decir, no, Cristo no es nadie, Cristo no vale, ¿cierto? Pues esa persona ya apostató de Dios. Pero si alguien todavía tiene duda y sabe y está en la duda, no, yo no sé, no, esa persona todavía puede conocer a Dios. Pero alguien que diga Jesús no es, ¿y quién puede decir que Jesús no es Dios? Todo el que no ha conocido a Dios. Pero aquel que conoce a Dios no puede decir, no puede negarlo y sobre todo insultarlo, decir que no es nadie, que él no vale, o sea, no. Mis amados, la predicación quedó muy larga, entonces me tocó dividirla en dos. Entonces, si este mensaje, esta parte está al principio, significa que es la segunda parte, pero si está al final, significa que es la primera. Sea cual sea esta parte, le invito a que vea también la otra para que tenga el mensaje completo. Sin embargo, quise meterle este pequeño mensaje
porque quiero aclarar algo y quiero que quede claro en los dos mensajes, en las dos partes, para que no quede como, para que no vaya a haber un error de interpretación o me malentiendan, ¿cierto? Cuando yo hablo de que los antiguos no habían nacido de nuevo, porque el nacimiento espiritual, hablé mucho de nacer de nuevo, pero la escritura habla de nacer de arriba, o sea, de nacer de Dios. Entonces, cuando hay un nacimiento espiritual, porque nosotros nacemos de la tierra, ¿cierto? Del polvo, ese es un nacimiento natural. Y todo el que nace solamente natural está destinado al infierno. Todo hombre que nace solamente terrenal, pero no tiene un nacimiento de arriba, está destinado al lago de fuego, porque solamente va a estar con Dios todos los que tenemos un nacimiento espiritual que no depende de nada terrenal, no depende de mamá, de papá, no depende de mi voluntad, depende de Dios, ¿cierto? Si hay una cooperación mía hacia Dios, pero es en obedecer. Él me dice, haz esto, yo lo hago, barre, barro. O sea, no es nada, por eso no me jacto. El Señor dice, ¿qué debes hacer cuando termines de hacer lo que el Señor te diga? Siervos inútiles somos, porque lo que nos dicen que hagamos, eso hacemos. ¿Cierto? Somos siervos inútiles. O sea, no hay jactancia en obedecer a Dios, mis amados. La gente piensa que porque obedece a Dios, entonces, muchos dicen que porque obedecen a Dios, entonces que ya eso es para jactarse. No. Usted se podría jactar si usted pudiera desde usted mismo hacer las cosas sin que nadie lo mande. Pero nosotros no nos podemos jactar porque en el proceso de conversión nosotros no pudimos hacer las cosas y decir voy a hacer esto, voy a barrer, voy a trapear porque a Dios le gusta. Bueno, estoy hablando solamente de ejemplos, ¿cierto? Voy a dejar, o sea, por mi propia decisión, alguien que está en adulterio no puede decir voy a dejar el adulterio. Por su propia decisión, alguien que está en fornicación no puede decir voy a dejar de fornicar, ¿cierto? Es Dios el que le dice que lo haga y entonces Él lo hace. ¿Se entienden? Es algo que le piden y Él lo hace. Entonces, por eso el Señor dice que no hay jactancia, porque siervos inútiles somos los que nos pidieron hacer, eso hicimos. O sea, no fue que la persona sin que Dios dijera nada, llegó y lo hizo. Ah, no, yo voy a dejar de pecar. Ah, no, yo voy a dejar de hacer esto. No, yo tengo esto. No, le voy a pedir perdón a esta persona. No, cada vez que hacemos algo bueno, nació de Dios. Cada vez que se hace algo bueno, nació de Dios. Y si no nació de Dios, entonces no es algo bueno. Simple y sencillo. No es algo bueno. Parece bueno, pero no lo es. Porque la persona está diciendo, ay, le voy a colaborar a esa muchacha, qué pesar de esa muchacha, le voy a ayudar, pero está con segundas intenciones. Si no nació de Dios, estás con segundas intenciones. A ver después cómo le dice a la muchacha, me voy a cobrar con usted, ¿cierto? Entonces págueme. Pero cuando nace de Dios es algo desinteresado. Bueno, mis amados, entonces cuando yo quiero dejar claro que los antiguos no nacieron de nuevo, no nacieron espiritualmente. ¿Por qué no tenían un nacimiento espiritual? Porque no había venido el Espíritu Santo. Eso no significa que ellos no fueron salvos. Simplemente ellos no nacieron espiritualmente en la antigüedad. Ellos nacieron espiritualmente cuando Cristo murió y resucitó. Ahí también ellos nacieron. Recuerdan que la Escritura dice que el Señor resucitó y muchos antiguos resucitaron con Él. O sea, ellos no solamente tuvieron un nacimiento espiritual, ellos ellos fueron perfeccionados completamente, cuerpo, alma y espíritu, cuerpo, alma y espíritu, como el Señor. O sea, ellos tienen el mismo cuerpo que tiene Cristo, el mismo cuerpo que nos van a dar a nosotros cuando Cristo venga. Ellos están completamente perfeccionados ahora, pero ellos tuvieron que esperar a que Cristo viniera. Por eso la Escritura dice en Hebreos que ellos lo saludaban desde lejos. En Hebreos 11 dice, y todos esos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa. Y si uno lee Hebreos 11:39, 11:40, dice, creo que es 11:40, dice, porque ellos no fueron perfeccionados antes que nosotros. O sea, el Señor no los perfeccionó antes que nosotros, sino que esperó hasta nosotros. Es decir, hasta que la gracia nos alcanzara a todos y también incluso a los gentiles, ¿cierto? A todos. Porque la salvación es para todos, para judíos, para gentiles, para los circuncidados y para los circuncidados. Y estoy hablando circuncidados en la carne, pero en el espíritu, todo el que ha nacido de Dios es circunciso. Está circuncidado espiritualmente. Entonces, mis amados, quiero dejar claro esto. No, los antiguos no habían nacido de Dios, no habían nacido espiritualmente.
pero sí fueron ¿qué? Alcanzaron buen testimonio, o sea, ellos estaban perfectos. Entonces el proceso de conversión, mis amados, es algo así como cuando el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y le dio forma. Ese es el proceso de conversión, o sea, darle forma. Cuando ya el Señor dijo, está listo el cuerpo, ya está perfecto. Y ahí no estoy hablando, eso fue en lo natural, pero espiritualmente ya está listo, ya está completamente listo en lo que el Señor quiera decir que ya estábamos listos, ¿cierto? Ya estábamos listos, ya habíamos alcanzado buen testimonio. Entonces, Él cuando los antiguos alcanzaron buen testimonio, los dejó ahí, es decir, se los llevó. O sea, ya eran perfeccionados. Ellos cuando alcanzaron el buen testimonio, mis amados, cuando murieron, porque ya habían alcanzado el buen testimonio, entonces, ¿qué se los llevó el Señor? Ellos terminaron toda la obra, Job terminó toda su obra, y ahí alcanzó buen testimonio del Señor. Abel alcanzó buen testimonio del Señor cuando dio buena ofrenda y al tiempito entonces Caín lo mató, ¿cierto? Ya él había sido perfeccionado. Pero entonces, ¿qué hizo el Señor? Los dejó en stand-by porque todavía el espíritu no estaba, es como si lo hubiera dejado congelados. Y entonces cuando ya vino, murió y resucitó, y cuando estuvo, acuérdese que el Señor estuvo con ellos en el seno de Abraham, que se convirtió en el paraíso. Allá Él los perfeccionó. Ellos fueron perfeccionados cuando resucitaron con Él. Recibieron el mismo espíritu de Él. Entonces sí, ellos sí se salvaron y tuvieron un nacimiento espiritual, pero lo tuvieron al mismo tiempo que nosotros. O sea, cuando Cristo resucitó. Ahí nacimos nosotros espiritualmente. Sin Cristo resucitar, no podía haber una resurrección. Entonces, el primer nacimiento, entonces ellos nacieron espiritualmente, pero ¿quién fue el que los resucitó? La Escritura dice que fue el Padre. Pero a nosotros, ¿quién nos dio el Espíritu? Nos lo dio el Hijo. Por eso dice, así como el Padre, el Hijo, el Padre resucita resucita al que Él quiere, y ese al que Él quiere, ¿quién es? Los que alcanzaron buen testimonio. El Padre no quiere resucitar a los que no alcanzaron buen testimonio, mis amados, a los que no tuvieron fe, a los que no le obedecieron en sus mandatos, en lo que Él dijo. Es que no vas a obedecer porque yo no robo, yo no mato. No, la obediencia de ellos era Saúl. Tenía que obedecer lo que él dijo. Y cuando Saúl no acabó con un rey que Dios le pidió que terminara con él, sino que lo dejó con vida, el Señor inmediatamente lo desechó. Entonces, si no obedecemos a Dios, Él desecha. Pero los que alcanzaron buen testimonio, estos, el Señor cuando murió. Y al resucitar, el Padre lo resucitó juntamente con el Hijo. O sea, ellos son las primicias. Y están en el cielo en ese momento. Y están completamente perfectos. Cuerpo, alma y espíritu. Completamente perfectos como a la imagen del Hijo. Bueno, mis amados, entonces, ¿sí entienden esto? Sí, lo que les quiero decir. Ellos no nacieron de nuevo antes que nosotros, pero ellos alcanzaron buen testimonio. Es decir, como ese cuerpo que está ahí, que ya está listo, que ya está formado. Lo único que les faltó fue soplar el Espíritu. ¿Por qué no soplaron el Espíritu en ellos, en el tiempo de ellos? Porque el Espíritu Santo no había venido a la tierra, no había venido el Espíritu del Hijo de Dios. O sea, el Espíritu Santo estaba, pero no estaba el Espíritu del Hijo de Dios, que es el mismo Espíritu Santo. Pero entonces, ¿qué pasó con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo pasó algo también en el Espíritu Santo que de tal manera que el Hijo nos lo puede dar a nosotros, ¿cierto? El Hijo estuvo con el Espíritu Santo y cuando ese Espíritu Santo, cuando el Hijo fue perfeccionado, el Hijo nos perfeccionó a nosotros y entonces nos hizo habitar en nosotros el mismo Espíritu que tenía Él, que es el Espíritu Santo. Pero cuando está en nosotros se llama el Espíritu del Hijo. Amados, entonces hasta acá este mensaje.